en la cual el calcio en sangre va a estar aumentado. Y la orina también, en todos los órganos. Y va a producir los efectos, ¿no?, que están acá. Estos efectos formando cálculos en las vías urinarias, calcificando los órganos. Dentro de ellos, uno de ellos es la calcificación renal, produciendo síntomas como poliuria, bueno, uremia que sí tiene, también produce insuficiencia renal crónica, la uremia. Los huesos se calcifican y trae osteoporosis, osteomalacia. ¿Qué es osteoporosis? Cuando el hueso se convierte como en poros. ¿Y qué es osteomalacia? Es como un hueso, ya el raquitismo es el hueso alterado en niños, o sea, personas que están creciendo, en etapa de crecimiento. Pero ya cuando ya pasa la etapa de crecimiento y tiene un hueso de mala calidad, a eso se llama osteomalacia. Entonces, todos estos trastornos del hueso es por descalcificación. ¿Quién lo hace? La paratormona. ¿Ya? A nivel abdominal no se olviden todo lo que está acá, pero el estreñimiento es frecuente, las úlceras pépticas son frecuentes. A veces por esto una paciente tiene úlcera péptica. Me dice, pero ¿por qué tanta úlcera péptica? Está estresada, ¿me entiendes? Y uno, porque alguien dice, oye, tiene el calcio elevado. Y uno dice, ¿pero dónde el calcio elevado? Y alguien dice, no, debe ser la paratiroides. Le toma paratormona y está elevada. Y tiene estos signos y sale pues el diagnóstico. Trae trastornos neurológicos, trastornos psíquicos y también musculares. Ya, entonces, esto es el hiperparatirigismo primario. En cambio, miren la diferencia. La diferencia, en el hiperparatirigismo secundario, el daño no está primariamente en la glándula paratiroides, sino ¿dónde está? En los riñones. Un ejemplo, los riñones, que es la mayoría de casos, ¿no? Entonces, ¿esto también se va a alterar? Sí, se va a alterar, pero de manera secundaria. Pero de manera primaria se va a alterar los riñones, como hice en otra lámina, acá. Ahí. Entonces, aquí están los riñones. Vamos a dibujar que esto sea acá, ¿no? Acá la nefrona, todo esto. Entonces, esta nefrona debería producir, ¿no?, lo que se llama el calcitriol o vitamina D3. Vitamina D3 o calcitriol. Este calcitriol, su trabajo del calcitriol es hacer que el calcio esté en valores normales. Pero como esto está disminuido porque esto está casi ya determinado, muchas nefronas están muertas, entonces la vitamina D3 está disminuido o ausente, entonces el calcio va a estar bajo. Va a haber un bajo calcio. Al haber un bajo calcio, las paratormonas van a sentir, porque el trabajo de la paratormona es sensar cómo está el calcio. Y un estimulante para la producción de paratormonas es la hipocalcemia. Entonces, cuando se da cuenta que el calcio está bajo, entonces las paratormonas van a trabajar, ¿no? Van a trabajar más de la cuenta. Van a trabajar más de la cuenta. La PTH va a estar aumentada, pero como respuesta a esta hipocalcemia, ¿no? Entonces, esta paratormona también va a, de alguna manera, hacer sus efectos, pero no va a ser tanto como el primario. Su efecto va a ser, va a haber hiperparatirigismo, pero no va a ser tan deletério. Y justamente este aumento de la paratormona en un paciente que sospechamos de que tiene nefropatía nos sirve como diagnóstico para diagnosticar la enfermedad renal crónica. Entonces, en el primario aumenta el calcio y en el secundario disminuye el calcio. ¿cómo dices? Usted dijo que en el primario aumentaba el calcio, Claro. ya, y en el secundario disminuye el calcio. No. En el secundario están bajo el calcio y por respuesta produce mayor cantidad de paratormona. ¿Te habéis explicado? Ya. Entonces, en el primario estoy sano. Tengo ya 45, 50 años, esa edad. Me aparece un tumor acá. Un tumor, ¿no? Entonces, una de las glándulas de acá aumenta su volumen, su producción. Él debería producir una cierta cantidad de paratormona, pero como está bien aumentada, entonces va a haber aumento de la paratormona y la paratormona tiene su función. ¿Cuál es la función de la paratormona? Aumentar el calcio. Pero si hay gran cantidad de paratormona por las puras, o sea, grandes cantidades, entonces va a haber calcio de sobra, va a estar aumentado el calcio. El calcio normal es hasta 10.5. En estos pacientes de la nada, a veces por eso también nos damos cuenta. Tiene calcio en 15, en 18. Tiene ese problema, ¿no?
Y uno dice, ¿pero por qué? Se lo usamos para trombona y está elevado. Le miramos los huesos, está descalificado, como dijeron, está aquí osteoporosis, osteomalacia, ratitis, trastornos en los huesos. Pacientes que tienen estreñimiento, a veces tiene úlceras pépticas a repetición, tiene a veces problemas musculares, debilidades musculares, tiene trastornos psicológicos, problemas psicológicos. Entonces, todo eso es por efecto de la paratrombona. Entonces, en el hipertiroidismo primario, entonces hay una hipercalcemia de la mucha hipercalcemia. En cambio, en el hipertiroidismo secundario, empieza con un calcio bajo. ¿Por qué? Porque no hay vitamina D3. La vitamina D3 es producido por el riñón, por los nefrones. Como no hay vitamina D3, entonces el calcio va a estar bajo. Para que el calcio ya no esté bajo y no nos moramos, el paciente no se muere, no se complica. Entonces, ¿qué hace la paratiroides? La paratiroides aumenta su producción de paratormona. Y eso se llama hiperparatiroidismo secundario. El calcio puede estar normal o puede estar todavía inclusive disminuido. Aquí está. Entonces, si uno habla de calcio disminuido, va con hiperparatiroidismo secundario. Si uno habla de calcio aumentado, eso va con hiperparatiroidismo primario. ¿Entiende, no? Ya, eso es lo que tiene. Muy bien. Y acá están las manifestaciones clínicas, ¿no? Dice, fisiopatología del calcio y el fósforo, la secreción anormal de PTH, de paratrombona, ¿no? Puede ser de causa iatrogénica, ¿en qué? Ya, estoy hablando sobre lo que es hipoparatiroidismo, el segundo tema que es el hipertiroidismo. Ya hemos hablado de hiper, ahora de hipo. Lo clásico del hipoparatiroidismo es que el paciente cursa con hipercalcemia. La pasa visita un paciente porque está haciendo o está con movimientos involuntarios. Y uno sospecha y dice, ¿qué tal un paciente con movimientos involuntarios? Mueve la boca, mueve las manos, tiene un temblorcito. Entonces uno, si mira acá una cicatriz, uno dice, ¿tengo operado la tiroides? Sí, doctor, no, pero subí la tiroides, tenía hipertiroidismo. Entonces, por volarle la glándula tiroidea porque estaba muy hipertiroidética, ya le tenía problemas, entonces el cirujano se voló con todas las glándulas paratiroideas. Y si no hay paratrombona, si no hay glándula paratiroideas, no hay paratrombona. Si no hay paratrombona, ¿cómo sería el calcio? ¿Bajo o alto? Normal. Bajo. Y como el calcio está bajo, estos pacientes cursan con lo que se llama tetania, temblor, movimientos involuntarios. Si uno le pone el brasilete, acá el brasilete, ¿ya? Van a ver que esto se contrae, ¿ya? Se llama el fibra de Trousseau. Entonces, eso o sea, al final de cuentas, quiero decirles, estos pacientes cursan con calcio bajo. Y una de las causas de este hipoparatiroidismo, o sea, el PTH va a estar bajo, es que se llama iatrogenia. El cirujano iatrogénicamente se le ha pasado la mano y se lo ha llevado a las 4 glándulas paratiroideas. Por lo tanto, ya no va a haber paratrombona o está muy bajo. ¿Ya? A veces, de manera muy rara, también hay enfermedades autoinmunes, hay anticuerpos contra la glándula paratiroidea. También la glándula paratiroidea, como está dañada, ya no va a producir paratrombona, ¿no? Y después hay otras enfermedades como la radiación, a veces por irradiar algunos tumores, le van a irradiar a la paratiroides también, o alguna infiltración, cáncer, infiltraciones también a nivel de la glándula tiroides y paratiroides, va a producir, al final de cuentas, destrucción de las glándulas paratiroideas y con disminución de la PTH, produciendo un cuadro que se llama hipoparatiroidismo. Entonces esta lámina es para ver lo que es el hipoparatiroidismo, en la cual va a presentar los siguientes síntomas. Por ejemplo, acá el paciente puede estar asintomático, está bien, pero otro paciente puede tener unas contracturas exageradas que se llama tetania, espasmos musculares, a veces tienen cólicos, espasmos musculares, hormigueos, ¿no? No se olviden de las tetanias. El diagnóstico es porque estos pacientes van a cursar con... ¿Por qué las tetanias? Porque tienen el calcio bajo, van a tener hipocalcemia y van a tener lógicamente la paratrombona que van a estar disminuidas. O quizás puede estar normal, pero generalmente van a estar disminuidas. Entonces el diagnóstico lo hacemos con calcio que está muy bajo. Y el tratamiento puede ser reponerle calcio. En esa parte no lo van a preguntar.
preguntar, pero vayan viendo, que lo pueden leer, todo. El tratamiento es darle calcio de por vida, pues si ya no tiene ya, ¿no? Calcio de por vida, darle vitamina D para ayudarla para que pueda absorber el calcio de las vías digestivas, para recuperar calcio de la función de calcio a nivel de las vías urinarias, o sea, del túbulo condenado proximal. Le podemos dar vitamina D3, ¿no? En forma de calcitriol, vitamina D3. Bien, entonces, este cuadro, al revés del cuadro anterior, al revés de esto, este cuadro es el hipoparatiroidismo. Es un hipoparatiroidismo que generalmente es conocido, la mayoría de casos que he visto son pacientes que han sido resecados en cirugía por curar al hipertiroidismo. Estos pacientes, pues, lo van a ver, estos pacientes vienen por el hipertiroidismo, son personas movilizas, que tienen a través de su voz, su tumor. Entonces, el cirujano lo cita, lo opera, pero se lo lleva a la tiroides, está bien, se lleva a la tiroides, pero se lo lleva con todas las 4 glándulas paratiroideas. Y al llevárselo a la glándula paratiroideas va a tener paratormona abajo. Claro, si no hay paratiroides, no hay paratormona. Y si no hay paratormona, el calcio va a estar bajo, por eso que dice acá hipocalcemia. Y si hay hipocalcemia, va a producir pues, esos movimientos involuntarios de la boca, de la mano, ¿no? Y eso se llama tetania, o espasmos musculares, ¿no? Con un cuadro de hormigueo. Bueno, acá lo que prima son los espasmos, las contracturas. Entonces, en ciertos pacientes tú le pones acá con el bracelete para tomar la presión y se contrae esta así, ¿no? A veces mira acá, pero no se le contrae. Están así. Y esos pacientes, porque el calcio está bajo. ¿Pero por qué está bajo el calcio? Porque no hay paratormona. Acá dice, ¿no? Inapropiadamente bajo, porque no hay paratormona. ¿Por qué no hay paratormona? Porque por estas enfermedades han sido disminuidas por la producción de paratormona. Y todo esto se llama hipoparatiroidismo, en contraposición a lo anterior. Bueno, se hace el diagnóstico así, de esta manera, y el tratamiento es reponer, pues, calcio. Hay que darle calcio de por vida. Bien. Y ahora hay otra patología que se llama pseudo-hipoparatiroidismo, en la cual en realidad la cantidad de la paratormona está bien, ¿no? El problema es que hay problemas en el receptor, como acá dice, hay una resistencia genética de paratormona a su receptor. Entonces casi todo lo que es el sistema endocrino existe una glándula productora de una hormona, existe un órgano blanco, y en la puerta del órgano blanco existe un receptor. Entonces cuando va todo color de rosa, no hay problema, viene acá la glándula, produce una hormona, viene la hormona a través de la sangre, llega al receptor y cumple su acción. Pero hay casos en que el receptor no funciona. Y cuando el receptor no funciona, ¿sí? Cuando el receptor no funciona por una alteración genética, entonces es como no existiera la hormona. O sea, esta PTH está de adorno, ¿no? Hay grandes cantidades de PTH, pero el receptor no lo recibe. Si no lo recibe, ¿se acuerdan de lo que hemos hablado de algo del segundo mensajero? El primer mensajero es la hormona. El segundo mensajero es algún elemento que va desde la membrana celular hasta el núcleo. Entonces, si no le llega el mensaje porque el receptor no funciona, entonces es como si no existiera la hormona. Y eso se llama el pseudo. Pseudo es falso. Pseudo hipoparatiroidismo. O sea, tú mides paratormona, está ok. Por eso que no es hipoparatiroidismo. Pero funciona como si fuera hipo. ¿Por qué? Porque el receptor no funciona. Y de acuerdo clínico lo mismo, ¿no? Hay hipocalcemia. Si hay hipocalcemia, al revés, el sulfato está elevado. Hay trastornos en los huesos, trastornos de huesos, problemas de crecimiento, retardo de crecimiento. ¿Ya? Esas son las manifestaciones clínicas, pues, de esta enfermedad que se llama el pseudo hipoparatiroidismo. Entonces, así en concreto, el pseudo hipoparatiroidismo es un trastorno del receptor, ¿no? Entonces, esta página resumido el receptor. Y el cuadro clínico es muy parecido al hipoparatiroidismo. Un poco más suave, pero es muy parecido. Entonces, esto es el hipoparatiroidismo, esto es el hiperparatiroidismo, el secundario, el primario, y algo donde está todo normal. O sea, si tú, acá el paciente puede tener un cuadro clínico igualito con un hipoparatiroidismo, con calcio bajo, con espasmo, trastorno de los huesos, todo ello, pero cuando le mides la paratormona está normal.
Y entonces tiene que hacer un estudio genético y determinar que el problema está en el, pregunta examen, en el receptor. Y el cuadro clínico es muy parecido al anterior. Y se acabó lo que es el trastorno de calcio y la paratonía. Muy bien. Desde ya en el repaso les ahondaré eso, pero ese es el resumen de la parte del metabolismo del calcio. Del calcio que está regulado por la paratormona. También por la calcitonina, pero en este caso, para el tema de hoy, por la paratormona, por la enfermedad que se llama el hiperparatiroidismo, cuando está aumentada la paratormona con sus efectos del calcio que está alto, y el hipoparatiroidismo cuando la paratormona está baja y el calcio casi siempre está tendiendo a lo bajo. Y hay casos que el paciente tiene un cuadro clínico de hipoparatiroidismo, pero si el paratormona está normal. Eso es el pseudo hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Por problema del receptor. Es un problema ya genético. Muy bien. Te lo voy a ver ahora. ¿Cuántas analizas ahí? Ya. Como segunda parte vamos a hablar, vamos a hablar un poco en la diapositiva, en el video. Acá están los folículos tiroideos, acá están hablando tiroides, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el istmo, ¿no? Cuando uno le hace un cortisol, luego se encontraron los folículos tiroideos. Aquí están las células foliculares y por acá estarán las células parafoliculares. Las células parafoliculares. La parafolicular produce calcitonina y las foliculares producen T3 y T4. Ya han visto en el video cómo se produce, ¿no? Se recoge el yodo, se oxida, luego se produce un acoplamiento junto con la tirosina y se forma una tiroglobulina grandota y luego se depura y se quedan dos hormonas básicas, la T3 y la T4, que son las formas activas. ¿Ya? La T3 y la T4. Nosotros cuando pedimos examen de función tiroidea, pedimos cómo está la TSH y pedimos cómo está la T3 y la T4. Esas son las hormonas que se llaman perfil tiroidea. Muy bien. Aquí está cómo se produce la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? Miren acá cómo se va acoplando en la tirosina, se va acoplando 1, 2, 3, 4 yodos, y según el nombre se va a llamar modo yodo tirosina, diyodo tirosina, triyodo tirosina y tetrayodo tirosina. Eso es el acoplamiento del elemento químico importante en los tiroides, que es el yodo. El yodo es bueno, cuando hay yodo, hay gozo. Cuando hay mucho yodo, también produce enfermedades. Hay pastillas, por ejemplo la amiodarona, hay varios medicamentos. Cuando la paciente toma amiodarona, que es para la arritmia, también lo valora la tiroides. ¿Por qué? Porque este yodo se va a comprar, perdón, acá en la glándula tiroides y va a producir alteración en la síntesis de la glándula tiroides. El paciente va a cruzar con hipertiroidismo o con hipotiroidismo, o sea, no va a ser normal. Mucho cuidado con el paciente que consume amiodarona, que tiene que ver con el metabolismo del yodo. Muy bien. Esto es lo mismo, solo que esta es una célula tiroidea en la cual, como hemos visto en el video, igualito lo que hace es introducir acá, o sea, acá llega el TSH para estimular el trabajo de esa célula y luego va a meter yodo, un transportador de yodo, que va a llegar a la luz del folículo y acá se va a producir el acoplamiento, va a producir pues, lo que es la monoyodo, diyodo, triyodo, tirosina y luego regresa por acá para, al final de cuentas, vertir la sangre solamente como T3, como T4. Y un poquito más, si quiere, una T3 reversa. ¿Qué cosa es T3 reversa? No es más que una T3, pero que el yodo está en otro lado, no está en el lado común. Muy bien. Ya. Y estas hormonas, pues, lo que tienen que hacer es actuar en un órgano blanco. Acá en esta diapositiva lo que está hablando es que la TSH tiene un receptor. Y eso es importante, ¿eh? Porque la TSH tiene un receptor. ¿Quién produce la TSH? A ver, ¿quién está durmiendo? Acá, no está durmiendo. Despierta. A ver, ¿quién produce la TSH? ¿Qué glándula? ¿La paratormona? A ver, ¿quién produce la TSH? La hipófisis. No te duermas, ¿no? Mira, ya la está cerca. Entonces, la hipófisis produce pues a la TSH. Esa TSH tiene una estructura, todo.
tiene un receptor. Tiene un receptor. Entonces, cuando el receptor funciona, está libre, no hay ningún problema. A veces este receptor es ocupado no por la TSH, sino por un anticuerpo. Y cuando un anticuerpo llega y lo fastidia la TSH, se bloquea la glándula tiroides. Y eso se conoce como el hipertiroidismo primario, o secundario. ¿Ya? No, primario. En la cual, a veces hay personas que tienen un tumor que el pulmón produce gran cantidad de anticuerpos. Y ese anticuerpo va al receptor de la TSH y lo bloquea. Y produce T3 y 4 en grandes cantidades, T3 y T4. Y el paciente va a cursar con hipertiroidismo primario. Primario porque el daño está acá. Se llama secundario cuando el daño está arriba. Acá no. Acá el daño está en el receptor. Este receptor está muy estimulado en ese caso de un cáncer de pulmón, así por ejemplo, está estimulado por los anticuerpos y se bloquea, produce grandes cantidades de T3 y T4. Entonces, alterando la función tiroidea. Bueno, esa es la medida para saber entonces de que la TSH tiene su receptor. Es una proteína, el receptor, y la TSH es producida por la hipófisis. Por la hipófisis. Entonces, ahora, existen dos hormonas, las hormonas T3 y T4, ¿ya? Que van a tener sus funciones. Las funciones, ya está bien. Existen entonces las hormonas que están acá, la T3 y T4, ¿ya? Bueno, acá está hablando sobre lo que es la fase inactiva, la fase activa. Mirá, la T3 y la T4 de forma activa van a actuar en todas las células y estas células van a tener su receptor. A la vez este cuadro sirve para lo que se llama la autorregulación, o en todo caso de la retroalimentación negativa, como se da en todos los órganos. Miren, acá tengo la glándula tiroides. Esa glándula tiroidea está produciendo T3 y T4 para que funcionen todas las células, aumentando el metabolismo basal, pero a la vez va a inhibir a la adenohipófisis y también va a inhibir al hipotálamo, ¿no? Para autorregularse. Porque si no se autorregulara, entonces habría grandes cantidades de hormona estimulante de la tiroides, TSH, y produciría pues un hipertiroidismo. Pero no produce hipertiroidismo normalmente. Este está actuando y va inhibiendo, y va actuando, va inhibiendo, entonces autorregulándose la función tiroidea. Entonces, este es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. Muy bien, ahí está todo eso. Y luego va a ir pues para actuar en las células, ¿no? Acá tenemos a la T3 y T4, tienen sus receptores por acá, nucleares van a pasan las células, por acá tiene un receptor acá, ¿no? De la hormona, y luego lo que va a hacer es llegar sobre todo al ADN. Mira, pues nosotros en nuestro ADN tenemos ya una señal para fabricar tal o cual proteína. Entonces cuando llega acá cuando llega acá ya la hormona tiroidea T3 y T4 va a llegar a una zona del ADN y se va a formar acá lo que se llama el ARN mensajero, y luego va a crear el mensajero y luego va a salir hacia el retículo hidrolapático granuloso para producir la respectiva proteína que va a actuar en esto, en el crecimiento, en el desarrollo del sistema nervioso central, en la función cardiovascular, aumentando todo lo que es el gasto cardíaco, flujo sanguíneo, todo esto, en el metabolismo y así, ¿no? Eso lo hace a través de las proteínas. Estas proteínas han sido fabricadas por el estímulo de que a ese ADN le ha llegado pues una información, ¿no? Que es la hormona tiroidea. Entonces, cuando hay alteración en esto, va a producir pues, lesiones. Por ejemplo, retraso del crecimiento, enanismo. Los pacientes que tienen poca hormona tiroidea dentro de la madre o en los primeros años de vida, esos niñitos van a cursar con enanismo, con cretinismo, con trastornos del desarrollo del sistema nervioso central. Se van a tener retardo mental. Ya en la vida adulta, tenemos, cuando hay aumento de las hormonas tiroideas, por ejemplo, tenemos taquicardia, tenemos arritmias. Cuando hay disminución de las hormonas tiroideas, tenemos más bien el aumento del índice de masa corporal, trastornos de dislipidemias, bradicardia, o sea, va a haber alteraciones. Entonces, para que no se altere, tiene que haber una buena regulación
¿no? De estas hormonas tiroideas en la célula. Bien, el repaso ya les vamos a entrar información. Acá dice, el estímulo de la TSH estimula las células. ¿A qué células? ¿Letra? Sí. ¿Para folliculares? La D. No. ¿Tirotropas o el mismo tiroides? No. Folliculares. Folliculares para liberación de T3 y T4. Razón, Muy bien. Ya chicos. Hay que van a ayudar una información, ¿no? A ver un ratito, ¿de dónde ustedes pasan?